La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a ver hasta dónde podemos hablar. Porque el tema de hoy es, bueno, como todos los días, pero es muy importante, es muy interesante poder comprender, poder vivirlo, ¿verdad? Bueno, nos falta la hermana Rosario y sus nietos, pero gloria a Dios porque está la hermana Lorena, con nosotros. Les ruego que mantengan sus Biblias abiertas en el libro de los Hechos, los versículos 6 al 11. Donde dice la palabra del Señor: entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre Celestial, te invocamos para darte honra y gloria, para bendecirte, mi Dios. Darte gracias por este privilegio que nos das en este domingo de estar acá reunidos. Gracias por cada hermano, gracias por tu presencia. Y pedimos tu dirección para meditar en tu palabra. Que nos des la sabiduría que necesitamos. Rogamos tus bendiciones para todos los hermanos, para nuestras familias. Siempre tu misericordia para este pueblo. Para toda tu iglesia que se reúne en todo el mundo a esta hora, Padre. Bendice a tus siervos. Pedimos tu dirección, mi Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe para meditar en tu santa palabra y que tú hagas posible, mi Señor, que sea edificante para mis hermanos, para todos aquellos que quieran ver y escuchar este video, Padre. Para la gloria tuya, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, le hemos puesto la mayor experiencia del cristiano. La mayor experiencia del cristiano es ser bautizado y ser lleno del Espíritu. Pero primero vamos a meditar un poquito para ubicarnos. ¿Qué pasaba aquí con los hermanos pastores y con los primeros cristianos, los primeros discípulos? Eso siempre es muy importante comprender de qué estaba aconteciendo en ese momento, de qué se trataba. Experiencias. Estos hombres y mujeres que estaban aquí habían tenido la experiencia de estar 3 años, algunos dicen que 3 años y medio, con el Señor Jesucristo. Sí. Tenían la experiencia que se les había aparecido ya por 40 días, después de que resucitó, lógicamente, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesucristo, solo les había llegado hasta su mente, hasta el cerebro nada más.
Por eso, cuando las cosas llegan hasta ahí nada más, se corre el riesgo de que se olvide. Se les olvidaba y no tenían poder para testificar de él. ¿Por qué? ¿Por qué? Si habían pasado 3 años y medio con el Señor Jesucristo, con su Maestro, a tiempo completo. Si el Señor había muerto por ellos, había resucitado, y ya lo habían visto por 40 días, ¿qué les faltaba más? ¿Por qué? Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se les olvidaba? ¿Por qué? Hermanos, yo mucho he mencionado esto, porque Dios estaba fuera de ellos. El conocimiento es importante, es lo primero, ¿sí? Pero si Dios está fuera de uno, no va a entender nada, no va a aprovechar nada. Y esto le pasaba a estos hermanos. Aún Dios estaba fuera de ellos. Por eso le dice el Señor Jesucristo, pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga Dios y penetre dentro en ustedes. Sí, hermanos. En el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Le hicieron una pregunta pues, de mucho intelecto, pero muy de humanos. No era nada espiritual. Era la inquietud que había en la mente de todos los judíos. Era la promesa que ellos estaban esperando, pero la esperaban literalmente. Esperaban al Mesías, al rey que los iba a libertar de la esclavitud del imperio romano. Eso es lo que ellos estaban esperando. Por eso estos, tal vez apóstoles, bueno, le preguntaron, oiga, ¿va a restaurar nuestro reino en este tiempo? Y él les dice, miren, ustedes no se preocupen por eso. No les toca a ustedes saber las razones que mi padre puso en su sola potestad, ¿verdad? Restaurarás el reino de Israel, porque eso es lo que están esperando, lo que en vez se interesaba de ellos. Ser libre del imperio romano. ¿Por qué? Porque como Dios estaba fuera de ellos, aún no entendían que la esclavitud de ellos era una esclavitud espiritual. Era el pecado que los tenía esclavizados. Y mientras el ser humano, mientras Dios no dentro en su corazón, va a ser esclavo del pecado. Sea quien sea, el más intelectual. Entre más intelectual, más le cuesta reconocerlo. ¿Sí? El cuerpo puede estar esclavizado allá en la cárcel, pero su alma, su mente, mientras está en pecado, está esclavo del pecado, sí. Esclavo del diablo, sí, la verdad. Porque eso era lo que a ellos les interesaba, eso era el conocimiento que tenían. No sabían que el Señor Jesucristo venía a darles libertad espiritual. Por eso ellos no aceptaron el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Cómo que nuestro rey, mira? Lo hicieron como les da la gana y lo mataron, lo sacrificaron y no hizo nada. Ese no puede ser nuestro rey. Y lo rechazaron. Sí, hermanos. En el versículo 7, Jesús le responde,
y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso siempre ha sido un problema. Cuando estaba yo más chiquillo, hace algunos días, decía, llegará a 1000, pero a 2000 no llegará. Se termina el mundo. Había esa frase. Pero en ese entonces todavía no se habían conocido los grandes teólogos, grandes estudiosos de la Biblia. Ahora en estos últimos años se puso más fuerte en realidad. Y cantidad de pastores, grandes pastores, teólogos de veras, empezaron a decir que de veras ya venía el Señor Jesucristo. Algunos hasta se atrevieron a dar fechas. Gravísimo. Pero como el Señor les dijo aquí a sus apóstoles, es también para todo el mundo. A ustedes eso no les importa en realidad. Les importa en el sentido que tenemos que vivir como que hoy es el último día de nuestra vida o el último día de la iglesia en la tierra, ¿verdad? Porque viene el Señor por ella. Sí, hermanos. Dice la palabra del Señor en Mateo 24, verso 36, que el día y la hora nadie sabe. ¿Para qué nos vamos a poner? Yo no me he atrevido todavía aquí a decir, viene en tal fecha o viene en tal mes, no. Porque no hay claridad en esto. Así es que el día y la hora nadie sabe. Nadie sabe. Claro, ellos preguntaban por la restauración del pueblo de Israel, la restauración literal, política, porque no podían comprender que era el pecado. Pero hoy día pasa lo mismo. Mientras no comprendamos que somos esclavos del pecado, que tenemos que llegar arrepentidos a los pies del Señor Jesucristo, pidiéndole que nos perdone, nos limpie. Otra cosa, por ejemplo, hoy día muchos quieren buscar al Señor Jesucristo porque tienen una enfermedad. Está bien, está bueno. Por una enfermedad uno puede llegar a los pies del Señor de veras. Pero que hasta que reconozca, el Señor Jesucristo no derramó su sangre en la cruz del Calvario para sanar nuestras enfermedades físicas. Eso es aparte. Él derramó su sangre en el Calvario para sanarnos de la enfermedad espiritual, de nuestros pecados. Es lo que tenemos que entender. Algunos aprovechan una frase que dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. No hay una promesa en la Biblia que diga que el cristiano va a ser sanado de sus enfermedades con solo creer en el Señor Jesucristo, porque Él no derramó su sangre para cosas baratas, para cosas que se las va a comer los gusanos. Él derramó su sangre para rescatar las vidas, las almas de las garras del diablo. Cuando nuestros padres, por desobediencia, las entregaron al diablo. Suena feo, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Porque mientras estemos en este mundo, ¿qué sucede? Lo bueno y lo malo de Dios es para todos. La lluvia, el sol y el viento y las cosas lindas es para todos. Las cosechas buenas son para todos. Las cosechas malas, para todos también. Sí. Dice el versículo 8. Estamos hablando de Hechos 2, Hechos 1, versículo 8, donde dice la palabra del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder, porque ellos iban a recibir poder. Bueno, sencillamente, no hay que ser muy inteligente, porque no tenían poder. Por eso iban a recibir poder. Pero ¿cuándo? Cuando Dios, en la persona del Espíritu Santo, viniera y entrara en ellos. Mientras Dios está fuera de uno, no hay poder, no hay transformación. Sí, lo indispensable para los seres humanos, para todo el mundo, ser bautizados con el Espíritu Santo, lo que ellos necesitaban. Esto se ha prestado para confusión. Y entonces, algunos dicen que uno recibe al Señor Jesucristo y después va a otro culto para ser lleno del Espíritu Santo. Eso no es así. La llenura del Espíritu Santo no es de que un pastor, no es eso. Así no es como viene. Pastor lo que le corresponde es predicar el Evangelio. Predicar el sacrificio del Señor Jesucristo. Que la gente entienda por qué el Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, por qué Él permitió, Él quiso que le destrozaran su cuerpo, quiso derramar su sangre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, hermanos. Eso es lo indispensable, creer en el Señor Jesucristo. Y seréis bautizados. Dice la palabra del Señor aquí en el versículo 5, en 1:5, habla de la promesa. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya faltaba poquito, ¿verdad? Sí, hermanos. La pregunta es, ¿cuándo somos bautizados con el Espíritu Santo? Hechos 19:2. Le pregunta al apóstol Pablo a unos creyentes que todavía no entendían bien la palabra de Dios. Oiga, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le dicen, no, ni sabíamos que existe el Espíritu Santo. Entonces Pablo les explicó bien y oraron y recibieron el Espíritu Santo, pero porque ya habían creído, lo que hizo fue explicarles. Sí, mis hermanos. En Efesios 1:13. Efesios 1:13. Habiendo creído en Él, habiendo oído, vamos a leerlo para que nos quede muy claro. Efesios 1:13. Donde dice la palabra del Señor. En Él también vosotros, primero, habiendo oído la palabra de verdad, ese es el Evangelio, es decir, perdón, lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis llenos con el Espíritu Santo de la promesa. Eso se da cuando la persona de veras. Sí, lo primero es oír. Puede ser en la casa, puede ser en un culto. Oír. Oír lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Quién es Él y qué fue lo que hizo? ¿Por qué lo hizo? Y después de haber creído, ahora sí. Si creyó de corazón,
el Espíritu Santo dentro a aquella persona. Como humanos pasa esto, nos pasa. Ojalá que no todos. Como humanos, cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo y le recibimos en nuestro corazón como nuestro Salvador, ¿pero qué sucede? La parte carnal es nuestro peor enemigo. Y a veces nos descuidamos. Lo grave es que el cristiano descuidado queda prácticamente vacío del Espíritu Santo y parece un incrédulo. Pero también tiene la oportunidad, porque el Espíritu Santo lucha dentro de él, para que le dé la oportunidad de llenar todo su ser, todas las partes que componen al ser humano. Sí, queridos hermanos. Entonces, allí es donde entra nuestro esfuerzo. No es que venga para llenarlo del Espíritu Santo, no, ningún ser humano puede hacer eso. Tiene que ser cada persona. Tiene que reconocer que está alejado de Dios. Tiene que reconocer que lo que lo aleja de Dios en realidad es el pecado. Aquellas cositas que me gustan mucho, pero el Espíritu Santo va a hacer que se arrepienta, que se duela, que le pida perdón al Señor Jesucristo, que le confiese su pecado, que quiera dejarlo de veras. Entonces empieza a acercarse más al Señor. En oración, si tiene Biblia, en leer, y se hace más fiel a la iglesia, a los cultos. Y así es como el Espíritu Santo lo va a llenar. Ahora, correcto, si es que en ese culto en realidad se predicó bien la palabra del Señor y el Señor se manifestó, esa persona que está preparada va a ser llena del Espíritu Santo. Pero hasta que no saque, es que es el caso ese, no cabe en este recipiente, en este tabernáculo, no cabe el pecado, la maldad y el Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo y empezamos a permitir que entre el pecado y empieza a ser trifulca dentro de uno mismo. Hasta que la persona se arrepiente y pide perdón y fuera el pecado, entonces ahora sí viene a ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Sí, hermanos. Viene a ser lleno del Espíritu Santo, ahora sí, lleno de poder. Sigue diciendo el versículo 8, y me seréis testigos. ¿Qué entendemos por un testigo? Bueno, un testigo es alguien que ha visto o ha oído de alguien o de una persona. Estos apóstoles tenían la ventaja que habían visto, habían oído. Lo que no tenían era poder. Pero cuando vino el Espíritu Santo, entonces ahora sí. Aquel Pedro que negó al Señor Jesucristo, después decía, no, si quieren me matan, pero yo sigo predicando al Señor Jesucristo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ya cuando fue lleno del Espíritu Santo. Sí, hermanos. Y me seréis testigos del Señor Jesucristo, de lo que Él hizo y de sus enseñanzas. Los dos requisitos pues son haber oído o haber visto, ¿verdad? Bienaventurado le dijo el Señor Jesucristo a quién, a Tomás. Bienaventurado el que cree sin ver. Nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él hizo, y no lo hemos visto. Esos que presentan en la televisión son artistas.
Bienaventurados los que creen, pero sí creemos que Él fue y es el Hijo de Dios y que Él como hombre se entregó para ser destrozado en la cruz del Calvario, porque tenía que hacerlo Él como hombre santo, limpio, el sacrificio que el Padre acepta para perdonarnos. ¿Sí? Ahora sí, tenían el poder, el valor, podían recordar bien la libertad, la motivación, el poder todo para servir. Versículo 8 sigue diciendo, Hechos 2:8, Hechos 1:8, sigue diciendo, pero recibid poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. El campo en que ellos iban a trabajar. Ahora sí estaban preparados para ir a trabajar. ¿Por qué? Porque ahora sí tenían poder, porque ahora Dios estaba dentro de ellos. El campo de nosotros, donde quiera que estemos, aquí en el barrio, en el trabajo, en el colegio, en el seguro, como dicen, en el bus, donde quiera que estemos. Si hay la oportunidad, ojalá que alguien nos pregunte si somos cristianos, sí, soy cristiano. Para la gloria de Dios. Soy cristiano porque el Señor Jesucristo entregó su cuerpo por mí. Soy cristiano para honra y gloria de Él. En Hechos 2, del 1 al 4, está el cumplimiento de la promesa. Hechos 2, del 1 al 4, donde dice la palabra del Señor. Vamos a ver, aquí está. Cuando se cumplió esta promesa, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en idiomas, en lenguas, según el Espíritu les dice que el Espíritu les daba que hablas. Y ahí viene la lista de pueblos, de la gente que venía con otros idiomas, y los apóstoles les hablaban, ellos les oían hablar en el idioma que ellos habían nacido. Sí, hermanos. Nosotros no necesitamos aquí, bueno, ahora pues si llega y no hay quien traduzca para un gringo, no sé qué, ¿verdad? Puede hacer el milagro de que Dios nos ponga a hablar ese idioma. Pero entre nosotros no lo necesitamos, entonces por eso es que el cristiano, por más lleno que esté el Espíritu, no habla en lenguas, en idiomas. Pablo decía, 1 Corintios 14, 10 decía que tantas clases de idiomas hay y ninguno carece de significado. Eran idiomas. Algunos aprovechan para hacerse una serie de entredijos, como dicen, ¿verdad? Cosa que dice la palabra del Señor, que Gálatas 5:22, que el fruto del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo en el cristiano es, bueno, habla de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de fe, bueno, son los 9 frutos del Espíritu Santo. No habla nada de hacer esos entredijos. Ahora bien, ¿cómo el ser humano recibe el Espíritu Santo?
escuchando el Evangelio, sí, creyendo en Jesús, creyendo, bueno, Jesús es el nombre de la parte humana, Jesucristo ya es las dos partes, creyendo en Jesús, que Él, siendo hijo de Dios, se entregó como hombre para que lo destrozaran en la cruz del Calvario. Creyendo en Jesús, recibiéndolo por fe en nuestro corazón, reconociendo que hemos sido malos ante Dios, dedicando más tiempo para la comunión con nuestro Dios. Pero qué importante es eso. Personas que estuvieron tanto tiempo con el Señor Jesucristo y no tenían a Dios en su corazón. Uno puede pasarse toda una vida en una iglesia o en varias iglesias, que si no ha entendido el Evangelio, no lo ha creído, no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, sigue vacío y nada sabe. Menos tener poder para testificar del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Y como yo creo que Él derramó su sangre por mí, ahora yo soy salvo, soy hijo de Dios y Él ha preparado un lugar para mí allá en el cielo. Eso es parte de testificar del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, gloria al Señor que he estado tan mal esta mañana, la garganta, pero espero que me hayan entendido, aunque sea un poquito. ¿Verdad? Padre Celestial, te invocamos para darte honra y gloria, para bendecirte, mi Dios. Darte gracias que por tu amor, por tu misericordia, pudimos estar esta mañana aquí en este santo lugar. Pudimos cantar para ti, mi Dios, leer tu palabra. Pudimos también meditar en ella. Rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu pues nos dé la sabiduría y el poder para testificar de tu Hijo Jesús. Bendice a mis hermanos, bendice a nuestras familias y que hoy, mi Dios, la pasaremos bien porque hemos estado en comunión contigo. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.